Muy buenas, hola, buenas tardes, buenas noches. Y estoy aquí para explicarlos de nuevo. Hoy vamos a hablar del tema del estreñimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Hoy, como ya os he comentado, es un tema un poco delicado y vamos a empezar un poquito explicando este tema espinoso, qué es lo que es el estreñimiento, por qué se causa y qué razones trae en que las personas tengan estos. Hay mucha gente que tiene estos problemas, el problema del estreñimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio imaginativo, vamos a pensar por un momento qué ocurriría cuando tenemos, por ejemplo, una bolsa con los restos orgánicos, con los restos de la comida del día de hoy. Tenemos pieles, tenemos cáscaras, tenemos las sobras de la comida, la metemos en una bolsa, la tenemos 36 grados y medio de temperatura durante 24 horas. Bueno, como imagináis, no hay manera después de abrir la bolsa. Es decir, el olor es impresionante y además la fermentación también. Pues más o menos lo que ocurre en muchas personas y no 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces el estreñimiento no es ni más ni menos que un problema antinatural. Es necesario que todos los animales, plantas y seres vivos eliminemos de nuestro interior todo lo que sobra, todo lo que el cuerpo no puede utilizar, ¿de acuerdo? Todo lo que el cuerpo no le puede sacar provecho porque no son nutrientes. Y cuando tenemos ese problema hay que buscar unas causas por las cuales ese problema aparece. Lo primero que vamos a trabajar es el tema de la postura. La postura es muy importante. El tema de que estemos sentados en el aseo no facilita la salida de las heces. Aquí en la plantilla, en el dibujo, como estáis viendo, tenemos a una niña que, bueno, en primera de la fotografía está de pie encima del aseo. No lo recomiendo porque vamos, es un peligro. Entonces no recomiendo ponerse de pie en el aseo. Tampoco recomiendo sentarse en ángulo de 90 grados, porque como vemos en el dibujo superior, el ángulo que hace el músculo suborrectal con el esfínter lo que hace es evitar la salida, bueno, perjudica, ¿no? Digamos que dificulta la evacuación. En cambio, la postura de la niña de la derecha, vemos que está sentada, pero tiene los pies ligeramente levantados, lo que hace es facilitar la evacuación de las heces. No hacemos esa fuerza. El hacer esa fuerza para evacuar puede ser que nos produzcan hemorroides, ¿de acuerdo? Roturas, pequeñas roturas de los capilares del esfínter o incluso del ano, ¿vale? Entonces, por eso mismo, en la postura es muy importante que cojáis un taburete, un cubito o algo así y lo pongáis para que podamos realmente facilitar la postura ideal para la salida, para la evacuación de las heces. Y luego tenemos que es muy importante que vayamos todos los días al aseo. Y bueno, voy a explicar un poco, a lo mejor no habéis pensado nunca, pero todas las personas ingerimos aproximadamente, esto es una más o menos, porque realmente yo pienso que es bastante más, pero bueno, aproximadamente unos 660 kilos de comida por persona. Habrá gente que un poco más o bastante más y gente que por ahí andará. Y en el estudio, la verdad es que yo no veo, bueno, veo cosas aquí que no me gustan mucho, como es el tema del consumo de la bollería, pero realmente es así, se consume bollería, se consume pan refinado, quesos, derivados de los lácteos, arroces, pasta, ¿vale? Entonces ahí más o menos hay una cantidad de pesos aproximados de utilización de productos. Ellos está en el estudio unos 13,7 kilos de precocinados al año. En algunas personas me parece hasta poco y en muchas me parece excesivo, pero realmente es así. Entonces, esos 662 kilos de comida que entran aproximadamente en un año deben de salir por lo menos los 600 kilos. Entonces, estamos hablando de que es mucha la basura que tenemos en el organismo, es mucha la basura, es mucho el trabajo que hace nuestro estómago, es mucho cantidad de alimentos el que pasan por nuestro aparato digestivo, por nuestro colon, ¿de acuerdo? Entonces eso es la importancia de no acumular basura dentro de nuestro cuerpo. Porque, bueno, lo que no se aprovecha debe de salir, como pone la lámina. Como ahí veis un ejemplo de todo lo que normalmente tiramos a la basura
es una comparativa, ¿no? Cuando hacemos una comida, siempre hay un residuo cuando hacemos la comida de cosas que no utilizamos para cocinar, como las cáscaras de las pieles, los huesos, todos esos tallos que nos sirven, ya es una predigestión, digamos que estamos prefiltrando el alimento que va a entrar al cuerpo, ¿de acuerdo? Y todo eso ya son materias orgánicas, o en muchos casos orgánicas o inorgánicas, pero en estos casos son orgánicas, las que fermentarían y se estropearían. La basura no puede estar mucho tiempo en casa, porque si no huele, bueno, ya lo sabéis. Entonces, eso también puede ocurrir y ocurre en nuestro organismo si no evacuamos cada 24 horas como mínimo. Si no ocurre eso, es un estreñimiento. Puede ser crónico o puede ser temporal, pero es un estreñimiento. Las heces nos dicen cómo estamos, es decir, ahí tenemos una comparativa del tamaño, no, pero sí del volumen de las heces y de cómo tienen que salir. Y el tipo correcto sería entre el 3 y el 4. Mejor el 4, por supuesto, ¿no? Cualquiera de los otros tipos o grados no son los correctos y pueden ser causantes en el tipo 1, tipo 2, incluso tipo 3, como un estreñimiento crónico, puede ser causante de lesiones en el ano o en el esfínter. Y los tipos 5, 6 y 7 puede ser un problema que tengamos en el colon de asimilación de residuos de nutrientes, ¿vale? Entonces no se hacen las heces totalmente como tienen que salir, ¿de acuerdo? El movimiento peristáltico no es el adecuado, la absorción no es la adecuada de líquidos, hay un problema. Y tanto en el tipo 1 y 2 como en el tipo 5, 6 y 7 hay problemas y hay que buscar las soluciones, porque el colon ya vamos a ver que es muy, muy importante. Este tipo de escala se llama escala de Bristol y es la escala que predomina y predetermina en qué momento de salud nos encontramos según nuestras heces y según el volumen, tamaño y forma de ellas. El cuerpo elimina aquello que dentro de él solo es un tóxico, es decir, aquello que sobra no sobra porque sí, sobra porque es una toxina, ¿de acuerdo? Las toxinas no pueden estar en nuestro cuerpo el tiempo justo y necesario. Bueno, si no son toxinas, todo sí que son materiales residuos. No pueden estar mucho tiempo dentro de nosotros porque si estuvieran, el cuerpo no las eliminaría si fueran necesarias. En este caso, el cuerpo es muy inteligente y sabe lo que necesita y lo que no necesita. Con lo que no necesita debe de salir. En un estado de salud normal, lo que no se necesita sale. Y me llama mucho la atención cuando he estudiado el estreñimiento, porque la gente no le da importancia al estreñimiento, ¿vale? Es como si fuera un extra, ¿de acuerdo? Es decir, si voy bien al aseo, bien, y si voy un poco estreñido, pues bueno, ya se irá o ya veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Pero no se le da la importancia. Incluso en medicina se le asigna la categoría de síntoma y a causa de una enfermedad. Ya en sí no se le da como una enfermedad al estreñimiento. Y realmente yo pienso que puede llegar a ser una enfermedad el estreñimiento. Cuando el cuerpo, por la causa que sea, no facilita la salida de las heces, es una enfermedad. Para mí sí, yo creo que sí. Realmente creo que cuando las personas no tienen nada más que el síntoma de que no van bien al aseo, porque realmente se encuentran bien, entre comillas, o no, pero van una vez cada 2 o 3 días, para mí eso puede ser una enfermedad y crónica cuando no lo ponemos en práctica las cosas para las soluciones, las herramientas para que esto no ocurra habitualmente. Bueno, las pruebas para detectar problemas en el colon, mi opinión, el estreñimiento es una enfermedad que causa graves problemas de salud y eso no solamente tengo que decirlo yo, todo el mundo lo puede ver. Conozco casos y con los casos que he tenido, que he visto, de personas que han ido 2 veces al aseo, una vez al aseo a la semana y con laxantes. Bueno, en muchos casos el problema es la nutrición. Un 80% de los casos es una mala nutrición. No lo digo yo, también lo dicen los doctores de la salud. Es decir, es unos hábitos de vida no saludables, antinaturales en muchos casos. El estar mucho tiempo sentado delante de una oficina, delante de una mesa, el trabajar en trabajos, en servicios donde no podemos en cualquier momento dejar de hacer ese trabajo porque estamos de cara al público, entonces no nos permite tener que dejarlo en ese momento para ir al aseo, es decir, posponemos el ir al aseo
Para evacuar, claro, cuando eso ocurre con la orina, pues llega un momento que tienes que ir por narices porque si no explotas. Y aparte de eso, muchas veces cuando, sobre todo las mujeres que intentan evitar ir al aseo con la orina hasta que pueden, entre comillas, lo que pues, se produce son infecciones de orina. Si estamos reteniendo más tiempo del necesario, la orina es ácida normalmente, en un 99,9%, y lo que hace es retenerse dentro de la orina muchas cantidades de ácidos y de toxinas. Entonces, que tienen que salir, eliminar, se tiene que eliminar el ácido úrico, se tiene que eliminar la urea. Entonces, o el urato, si no sale en su momento adecuado, cuando se medio llena la bolsa, entonces esa bolsa se está inflamando. Por eso se causan inflamaciones, infecciones de la vejiga por aguantarse la orina más tiempo de lo necesario. Pero cuando ocurre en el colon llega un momento que el colon se estira. El colon, hay muchos metros de colon, aproximadamente 5 o 6 metros de colon y de intestino hasta incluso los metros que puede haber entre intestino delgado e intestino grueso pueden estar de entre 8, 10 y 11 metros. Entonces, claro, imaginaros lo que da de sí, ¿de acuerdo? No es lo más adecuado porque al final se ocurren descolgamientos del colon transversal y se producen apendicitis y se producen problemas de salud por el estreñimiento crónico. Y luego el colon sigue absorbiendo, el intestino sigue absorbiendo. Si están las heces ahí, se sigue absorbiendo y ya en el momento que ya no se absorbe nutrientes, sino que se absorben toxinas y se absorbe basura. Y esa absorción llega un momento que el colon se hace permeable o impermeable según la enfermedad que ocurra. Y tanto una cosa como la otra es un problema para nosotros, porque si es permeable pasan toxinas a la sangre y el hígado sufre todas las consecuencias. Y si se hace impermeable, es decir, si realmente lo que ocurre es que el cuerpo, el colon evita la absorción, tampoco van a absorberse nutrientes cuando por ahí pasen. Entonces, es muy importante detectar el problema antes de que se cronifique y pongamos soluciones. Es muy importante poner soluciones antes de que se crea un problema. Por lo tanto, no pensemos que ir al aseo una vez cada 3, 4 días es normal, porque no lo es. En medicina se dice que ir menos de 3 veces por semana es un estreñimiento. Yo pienso que hay que ir 7 días a la semana y todos los días una vez. En el momento en que no vas un día, pensar que ya hay un bolo alimenticio que está más de 48 horas o 48 horas dentro de tu cuerpo a 36 grados y medio bajo unas condiciones de fermentación bacteriana muy grandes. Se pueden formar levaduras, se pueden formar muchísimas cosas ahí dentro menos buenas. ¿De acuerdo? Las harinas refinadas son un potente enemigo, porque las harinas refinadas se convierten en carbohidratos simples y por un lado se suben los niveles de azúcar, potenciamos que la insulina esté siempre fuera, esté siempre en el torrente sanguíneo. Pero es que además esas harinas refinadas realmente son cemento, es como cemento, es como una pasta. Si cogemos una harina refinada y ponemos una gotita de agua y hacemos una pelota, sí, y además antiguamente se utilizaba la harina como un pegamento. No sé si, bueno, yo soy muy antiguo, pero no sé si vosotros alguna vez, o sea, sabíais que cuando yo era pequeño y me quedaba sin pegamento, para pegar los papeles se utilizaba un poco de harina y un poco de agua y se formaba como una cola y eso pegaba. Realmente la harina refinada es un pegamento y en nuestro cuerpo sigue siendo un pegamento. Entonces, por eso digo, y esta comparativa me gusta hacerla porque es muy clara. Es decir, las harinas refinadas en nuestro organismo lo que hace es pegarse al colon y pegarse al intestino, evitando que se absorban muchos de los nutrientes necesarios para estar sano. Claro que luego nuestro cuerpo, cuando nos faltan nutrientes, tiene que complicarse la existencia, porque nuestro cuerpo es un laboratorio químico para construir eso que nos falta con este material, con esta cadena de carbohidratos, con estas grasas. Claro, tiene que empezar a hacer magia en nuestro hígado y empezamos a tensarlo, a estresarlo, a pedirle cosas que no puede hacer o que no se deberían de hacer. Entonces, al final, ese estrés hepático y ese estrés que se consigue no es positivo para el organismo y se paga con el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso el colon
se va deteriorando, se forma una película por encima y es una cola de contacto que se forma entre nuestras paredes del colon y del intestino, igual que pegamos papelitos con harina refinada y agua, ¿de acuerdo? Cuando después de mucho tiempo nosotros hemos estado reteniendo nuestro colon, a veces de manera voluntaria y a veces de manera involuntaria, se produce un problema que es el intestino vago. ¿Qué es el intestino vago? Bueno, pues cuando uno tiene ganas de ir al aseo y no va, porque se retiene, porque no puede, porque está trabajando, porque a lo mejor es ATS o auxiliar de un dentista y en ese momento está el paciente con la boca abierta y actualmente no puede dejar los instrumentos y irse a atenderse sus necesidades fisiológicas. Bueno, pues en ese momento que hacemos esa retención, si eso se repite en el tiempo y en los trabajos que estoy hablando ocurren, nuestro colon deja de responder de manera natural a esos movimientos del sistema natural de nuestro cuerpo, de nuestro sistema simpático y parasimpático, lo que hace es dejar de hacer esos llamamientos para que vayamos al aseo. Nuestro colon se para, no puede seguir funcionando, no puede tener, si no sale, no van a seguir empujando. Entonces, eso se trata de una alteración, el intestino vago es una alteración intestinal que ralentiza y que causa distensión abdominal, es decir, llega a haber descolgamiento de colon. Son heces muy duras, y mucha dificultad para evacuar. Cuando queremos ir ya no es momento y cuando queremos ir se ha reabsorbido mucho líquido, entonces son muy duras las heces, porque el colon absorbe más del 85% de los líquidos que han pasado por nuestro cuerpo cuando hemos comido. Se produce ácido gástrico, saliva, ¿de acuerdo? Entonces aproximadamente unos 2,5 litros en el estómago. Ese caldo, ese líquido que pasa por el intestino, está hecho para que nuestros intestinos puedan absorber los nutrientes disueltos en esa pasta. Y ellos saben cuánto líquido tienen que recoger para dejar la consistencia perfecta. Cuando está más tiempo de lo normal, lo que pasa es que se sigue absorbiendo líquidos, secando totalmente la pasta y produciendo unas heces muy duras. Eso trae problemas desde el nivel de que las heces son cortantes o son dañinas o tienen un tamaño no adecuado, la dureza no es adecuada y aparecen, pues, como siempre, aparecen siempre en el ano las fisuras anales, ¿de acuerdo? Sangrados por culpa de almorranas. Entonces, todas estas cosas son problemas que hay que evitar, porque una fisura anal es un problema, una almorrana es un problema, y una hemorroide es un problema, y pueden ser sangrantes o no sangrantes, y las sangrantes pueden ser un gran problema, porque una almorrana sangrante es una herida que se produce en el esfínter y por el cual pasan los residuos, y es posible que esa herida permita pasar tóxicos a nuestra sangre. Y eso no es nada positivo, ¿de acuerdo? Entonces, yo he puesto una fotografía en la lámina donde aparece, aparece una bebida, ¿de acuerdo? Refrescante, y también aparece comida basura, entre comillas, ¿no? Yo llamo comida basura. Comida basura porque son harinas refinadas, no son ni comidas, vamos a llamarlo que no son ni comidas, son preparados alimenticios hechos con pastas, con harinas, con conservantes y colorantes que no son adecuados sobre todo para nuestro intestino, que es el que va a absorber toda esa basura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mirar, el síndrome de Crohn. ¿Qué es el síndrome de Crohn? Voy a quitar la ventana que si no, no vamos a poder verlo. Vale, el síndrome de Crohn es una enfermedad que se produce en una parte del colon que se inflama y actúa de manera automática sin poder controlar la persona las salidas de las heces. Le pongo hablo del problema en el tema del estreñimiento porque no es estreñimiento, pero sí que puede ocurrir que como el síndrome de Crohn es incontrolable, ocurre por un problema nervioso y afecta a una parte del colon, como veremos después hay que diferenciar entre el Crohn y diferenciar la colitis ulcerosa.
Pero en estos casos hay que tener cuidado porque cuando estamos relajados, el intestino no se mueve. Cuando estamos tranquilos, el intestino no se mueve. Por lo tanto, se produce un estreñimiento no deseado y cuando queremos salir a la calle es cuando por sistema nervioso, por inseguridad, por lo que se crea una inseguridad nerviosa en el cuerpo, el colon se pone a funcionar de manera automática y sin control. Entonces, eso hace que se inflame y se desinflame, o mejor dicho, que se inflame y produzca un problema a nivel psicológico en la persona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a diferenciar entre la colitis ulcerosa y el síndrome de Crohn. La colitis ulcerosa aparece en el último tramo del colon. Normalmente en un tramo bastante grande se produce una gran inflamación y es muy incontrolable. Normalmente la colitis ulcerosa puede empezar desde el último tramo, desde el tramo del esfínter y del ano, y va aumentando con el tiempo hasta incluso todo el colon se puede inflamar. En el caso de Crohn, la enfermedad de Crohn es unas inflamaciones puntuales de algunas partes del intestino. Pueden ser apéndice, puede ser la parte inferior o media, el transversal o el descendente. Me da igual. Realmente incluso a veces el síndrome de Crohn no es en la salida del exófago, del estómago, ni siquiera en el intestino, que se mueve muy deprisa esa parte, esa válvula, y lo que hace es empujar rápidamente y de manera descontrolada los movimientos peristálticos del intestino, no ayudando ni facilitando el que la persona controle, ¿de acuerdo? Y eso le produce problemas a nivel psicológicos porque se crea inseguridad. Siempre estás pensando en dónde voy a tener que parar para poder hacer mis necesidades. Si me puede pillar en el coche, me puede pillar en un viaje, me puede pillar en cualquier lado. Nosotros no pensamos en eso porque tenemos el control de frenarlas, pero cuando es una inflamación, una enfermedad, no podemos frenarlo. Entonces es lo que a veces nos ha ocurrido, que nos ha entrado ganas y no hemos podido parar. Bueno, eso es un momento puntual por una causa puntual. Pero cuando eso ocurre normalmente y muy habitualmente es una enfermedad del colon. Bien. Infecciones en el colon, como voy a comentar después, pueden ser causadas por diferentes situaciones. La parte más larga del intestino grueso, que es un órgano similar al tubo conectado con el intestino delgado por un extremo y el otro con el otro, en ese trozo que se llama colon, o se llama intestino grueso, es donde se extrae el agua y algunos nutrientes, electrolitos, que están parcialmente digeridos. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, como he comentado antes, los líquidos que han sido necesarios introducir en el bolo alimenticio para que suelen ser ácidos, el ácido gástrico, el ácido biliar, lo que está haciendo es descomponer. A la parte se le añade insulina a la sangre para cuando se absorba los niveles de hidratos de carbono refinados o azúcares no nos pille de improviso y los niveles de azúcar y se puedan utilizar esos niveles de azúcar rápidamente para consumirse, no pueden estar en sangre. Entonces, ese colon tiene que estar en perfecto estado de salud, tiene que tener sus bacterias positivas, sus probióticos en funcionamiento, para que ellos hacen el trabajo sucio, nunca mejor dicho, que es descomponer y facilitar la absorción de esos nutrientes. Si esas bacterias positivas no están ahí, no se pueden absorber, hacen un trabajo de digestión. Esas levaduras y esas bacterias están metabolizando los nutrientes que nuestro cuerpo por él solo no puede metabolizar. Cuando hablo de nutrientes puedo llegar a hablar hasta de vitaminas como la B12. Si tenemos un colon sin bacterias positivas, un colon totalmente sin nuestras defensas, porque son nuestras defensas, realmente no se puede ni utilizar ni asimilar las vitaminas B del grupo B, la B6, la B12, muchos nutrientes, y no se reabsorbería 99% de los líquidos que se encuentran. Dejaría una cantidad que sería la justa y necesaria para facilitar la evacuación de la hez. Pero nada más, nada más. Entonces es tan importante que las bacterias estén ahí y sean positivas, que si no están, se producen inflamaciones en el colon y se producen problemas de salud, entre ellos problemas hormonales, entre ellos problemas de depresiones, entre ellos problemas de defensas del sistema inmunitario. Ahí esas bacterias también nos defienden de la mayoría de las infecciones
que entran por el alimento y esas bacterias se encargan de defendernos. Esas bacterias son las que metabolizan mediante las enzimas, mediante la aromatasa, metabolizan la testosterona y la convierten y transfieren a estrógenos, en el caso de las mujeres, para nivelar a favor del estrógeno en la mujer. Es tan importante que tengamos un colon funcionando al 100%, que si no ocurre, tenemos muchos problemas, muchísimos problemas, hasta problemas cerebrales. Se ha estudiado, hay estudios médicos que hablan que muchas veces la depresión, incluso el Alzheimer se está estudiando, sea un problema de una mala nutrición y absorción por causa de falta de bacterias positivas en nuestro colon. Hay estudios, se están haciendo muchos estudios alrededor de esto. Y qué poquita importancia se le está dando al probiótico, a toda esta flora intestinal o fauna intestinal, como lo queramos llamar, que se encuentra ahí y que está haciendo un trabajo importante. Y cuando no está, mal problemas, vamos a tener muchos problemas de salud. Y muchas veces no vamos a saber que es por culpa de esa deficiencia. Las hormonas y el estreñimiento. Bueno, yo eso lo puedo decir, bueno, lo puedo hablar porque lo conozco no sé, los casos de muchas mujeres que van muy bien al aseo justamente cuando tienen la menstruación, los 3-4 días de reglas, cuando mejor van al aseo, incluso van hasta un poco sueltecicas. Y en caso, unos días antes y unos días después se estriñen. ¿Qué significa eso? Pues significa que las hormonas también están produciendo problemas o regulando para ir al aseo, ¿de acuerdo? Como se disminuye la expresión del transportador de la serotonina, porque se inhibe la recuperación de ella por el medio del colon, las vías, las rutas metabólicas de la serotonina tienen que ir directamente a nuestras neuronas para ayudarnos a conservar esa corriente eléctrica positiva. Cuando están fallando, nos producen esas bajadas de ánimos que a veces ocurren cuando estamos en la fase de ovulación. Es decir, las hormonas son tan importantes y se producen en 80-90% de nuestro colon, y cuando están fallando nos producen problemas depresivos, nos producen problemas de ánimo, y a partir de ahí nos producen problemas de estreñimiento. ¿De acuerdo? Aquí hablo un poco, pues eso, de las vías de los estrógenos que bueno, aumentan por la serotonina y llegan en la mayor parte al cerebro por las 3 vías, por la enzima del triptofano, la hidrosalasa. Que el triptofano también, nos dicen, tomar triptofano porque nos suben los niveles de serotonina. Sí, si hay un buen macrobiótico en nuestro colon. Si hay unas buenas bacterias positivas, el triptofano va a pasar por la cadena, va a pasar por la enzima hidroxilasa y la va a transformar en serotonina, que va a llegar por su cauce normal y su ruta metabólica exacta a nuestras neuronas. Si no es así, no va a llegar por mucho triptofano que tomemos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y al final nos damos cuenta de que las causas de los trastornos pueden ser, o de los trastornos de estreñimiento, pueden ser por causas emocionales, por causas nutricionales. Causas emocionales, tener en cuenta muchas veces que un fuerte disgusto nos corta, nos estriñe. Cuando tenemos un problema muy grave, el cuerpo es decir, el cuerpo también actúa, nuestro intestino actúa, igual que puede actuar otras partes de nuestro organismo. Causas nutricionales, como una muy mala alimentación, con deficiencias en fibras, con deficiencias de hidratación, unas causas físicas que pueden ser provocadas por, como he hablado antes, por inflamaciones del colon o por falta de macrobiota, unas causas metabólicas, es decir, que tengamos enfermedades directas que nos estén influyendo además en la metabolización de los alimentos, problema de hígado, va a causar nuestra vesícula, puede causar falta de ácido biliar y por lo tanto no se va a poder metabolizar bien las grasas, van a llegar en nuestro colon en el último tramo en un estado que no es el correcto. Por lo tanto tendremos movimientos de salida rápidos y descontrolados o incluso estreñimiento en algunos casos. Y causas hormonales, cuando ya acabo de explicar, cuando hay problemas hormonales, un descontrol del estrógeno, una falta de probiótica que va a hacer que no se transformen bien la serotonina, el triptofano. Es decir, todas estas cosas, todas estas causas van a empezar a repercutir en nuestra salud desde el colon.
¿De acuerdo? Entonces necesitamos estudiar la causa y luego pasar a la acción. Siempre pensar en una cosa que yo siempre digo, es que estos seminarios son para sumar salud, es para pasar a la acción y para empezar a trabajar. El único objetivo es mejorar. Y vamos a dar unas pautas para mejorar. Cuando son soluciones nutricionales, aquí tenéis una lámina donde tenéis diferentes soluciones nutricionales que os va a ayudar, ricas en fibra, ¿de acuerdo? Que os va a ayudar a que vayáis al aseo de manera más fácil. La linaza, el chía, por ejemplo, el sésamo, las semillas, tienen que ser molidas, no se deben de tomar enteras. Hay gente que las pone en el remojo y después se las toma. No aconsejo, aconsejo que se muelan y una vez molidas se tomen junto con yogures batidos rápidamente para que no se oxiden, no le demos tiempo a la oxidación y de esa manera vamos a conseguir que nuestro organismo, que pues esas fibras que tienen las cáscaras, más el gel que se producen dentro de las semillas, hay unas fibras que se hinchan, solubles, y luego tenemos las pasas, tenemos la zanahoria rallada, tenemos la naranja que tiene una gran cantidad de fibra, tenemos las lentejas, las legumbres, tenemos el brócoli que podemos utilizar mediante un escaldado rápido y luego un precocinado también un poco rápido con otro tipo, pues no sé, espárrago triguero o con ajo tierno, es decir, utilizar el brócoli de diferentes maneras, siempre sin superar el tiempo de cocción para no cargarnos todas sus ventajas. El brócoli, siempre lo digo, hay que tomar junto con una ensalada de rúcula para facilitar la absorción del sulforafano. Luego tenemos las nueces, que tienen gran cantidad de fibra, el plato de arroz integral, los panes integrales que de verdad son integrales. No nos dejemos engañar. El pan a veces nos lo dan como integral y lo único que tiene son harinas refinadas y cáscara de piel salvado del trigo. Realmente eso no es un pan integral, eso es una harina refinada con una cáscara de trigo. Pero la harina refinada tenemos que saber que seguimos sabiendo que esa harina refinada en nuestro organismo es un pegamento, no lo olvidemos nunca, ¿de acuerdo? Los frutos secos, el coco tiene muchísima fibra, las ciruelas, el kiwi, hay muchas frutas que facilitan que nuestro cuerpo absorba fibras solubles y nos facilite la salida, ¿de acuerdo? Sobre todo las hojas verdes, todos tienen muchísima fibra. Pasamos la página, bueno, pero ¿y si no es la causa nutrición? Mucha gente me comenta, me dice, pero si yo como muy bien, ¿cómo voy tan estreñido? Además, cuanto mejor como, más me estreño, ¿de acuerdo? Bueno, en primer momento hay que ver las causas siempre. Estamos hablando de que hemos explicado ahí que hay unas causas, hay unas pautas diferentes. No solamente la alimentación, en unos casos sí, otros no. Pueden ser hormonales, pueden ser incluso de hidratación, que bebas muy poca agua, las heces se sequen deprisa. Pero siempre hay que ponerse en manos de una persona profesional que estudie las causas y que sepa encontrar las razones al problema. No nos conformemos, no podemos ir con laxantes, cafés inflamatorios, supositorios de glicerina. No es una solución, ¿de acuerdo? Todo lo que inflame el colon no es una solución para ir al aseo. Y cuando hablo de todo, hablo de todo. El famoso café y cigarrito que ayuda a ir al aseo, no ayuda a ir al aseo. Lo que hace es inflamar nuestro aparato digestivo. El tabaco es un alto inflamatorio. Y la cafeína también en dosis altas puede ser un inflamatorio. Con un estómago vacío, con un sistema digestivo en ayunas, el tabaco y el café son inflamatorios del colon. Luego no nos asustemos si encuentran pólipos o si tenemos problemas intestinales porque ya sabemos de qué vienen, ¿de acuerdo? Si tienes dudas, no las dejes pasar. Pregunta siempre. No tengas miedo a hablar del estreñimiento con profesionales. Siempre hay que preguntar y preguntar. Y ahora mismo quiero que me preguntéis los problemas o me preguntéis cosas que os hayan quedado un poco en el aire, ¿de acuerdo? Voy a abrir el chat y bueno, me vais a preguntar algunas cosas. Yo sé que hay gente pues que tiene dudas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, aquí tengo algunas preguntas. Mira, aquí tengo preguntas. El lavado del colon. Vale, voy a hablar un poco del lavado de colon. El lavado de colon, voy a explicar un poco cómo se hace. Se utilizan unas botellas de unos enemas que se venden en farmacias que tienen 2 litros con una cánula, tienen 2 cánulas, una cánula corta y una cánula más larga. La cánula larga es para los lavados vaginales y la cánula corta es para el ano.
no la mezclemos, ¿de acuerdo? Que tienen un grifito que yo aconsejo de que le pongáis una gotita de aceite de oliva para que se abra y se cierre con facilidad. Y cogeréis 1 litro de agua caliente, pondréis a calentar, mejor dicho, lo pondréis a hervir y cuando el agua rompe a hervir, separáis un poco el fuego, echáis 2 cucharadas de café molido y volvéis a poner al fuego con mucho cuidado de que no salte, de que no brote, ¿vale? Y en cuanto empiece a romper otra vez a hervir, lo separáis y lo tapáis y esperáis un rato, esperáis que el café suelte todas las esencias en ese agua. Se cuela ese litro de agua, se aparta toda la pasta del café y solo se deja el agua. Solo se deja el agua que es un café, realmente es un café. A esa agua se añade otro litro más de agua, si es posible que no sea del grifo, y tenemos 2 litros de agua con café. Tenemos que ponerlo en la botella del enema, levantamos, lo colgamos a una altura superior a nuestro cuerpo, nos tumbamos en el suelo e introducimos con un poco de aceite de oliva, introducimos un poquito la cánula dentro del ano y abrimos el grifo. Vale, en principio tiene que caer el agua, por el peso de la gravedad, tiene que caer el agua e introducirse en nuestro colon. Al principio no vamos a aguantar mucho tiempo, porque tenemos el colon lleno de basura y por lo tanto aguantaremos muy poco. En nuestro colon cabe tranquilamente 2 litros de agua sin ningún problema. Lo que ocurre es que como hay basura, no va a entrar los 2 litros de agua. Cuando no podamos resistir, cerraremos el grifo, nos sentaremos al lado del váter. Lo vamos a intentar hacer en el baño para estar cerca del váter. Nos sentaremos en el váter y sacaremos toda el agua que haya entrado. Nos volveremos a tumbar, volveremos a ponernos la cánula y volveremos a introducir más líquido hasta que vaciemos la bolsa. Pueden ser 2 o 3 veces las que tengamos que ir al aseo la primera vez. Cuando esto lo hagamos durante varias semanas, en un espacio corto de tiempo, 2 o 3 semanas, todos los 2 litros de agua entrarán en nuestro colon sin tener que cortar. En ese momento ya estará nuestro colon bastante limpio, entonces habremos introducido 2 litros de café dentro del colon y hará su trabajo de limpieza y soltará ese pegamento y esa basura que no permite que se absorban bien los líquidos. Siempre recomiendo, después de las sesiones de limpieza de colon, tomar probióticos, porque cuando salen también arrastramos tanto bacterias positivas como bacterias negativas, por lo tanto tenemos que volver a introducir bacterias positivas y alimentarnos el día siguiente con fermentos probióticos para alimentar esas bacterias positivas y volver a ponerlas en funcionamiento rápidamente. Entonces, tenemos un trabajo hecho que tenemos que hacerlo bien y notaremos una diferencia brutal. Vamos a sacar cosas ahí que tenemos escondidas que nunca imaginábamos. ¿De acuerdo? Eso hay que hacerlo por lo menos durante 2 o 3 semanas y luego repetirlo una vez al mes o una vez cada mes y medio sin ningún problema. Nunca va a venir mal una limpieza de colon con agua y café. ¿Por qué café? Porque el café contiene una cafeína, pero no la introducimos por el aparato digestivo, no lo introducimos por la boca, sino que lo introducimos por el ano, directamente va al colon y directamente el colon absorbe todo el café y lo lleva al hígado. El hígado se activa con la cafeína y expulsa toda la basura que tiene, de manera que estamos limpiando el hígado, limpiando el colon. Se pueden hacer enemas con agua y sal. Yo recomiendo enemas con café, porque además de que limpiamos nuestro colon, estamos limpiando nuestro hígado de toxinas. Cuando introducimos cafeína directamente al hígado, el hígado empieza a expulsar las toxinas y elimina la cafeína con la basura. Es un desinflamatorio para el hígado. Y cuando estamos enfermos que están enfermos del hígado o están tomando muchas medicinas, esto les va a facilitar que el hígado esté menos inflamado y menos estresado. ¿Qué más podemos encontrar? También preguntas. La semilla de lino hay que, bueno, me están preguntando, la semilla de lino hay que molerla. No nos interesa, ya lo he comentado antes, ponerlas enteras. Las semillas hay que molerlas siempre. No ponerlas en remojo completas y al día siguiente tomarlas. No por nada, sino porque las semillas cuando entran en remojo se hinchan, forman un gel en cuestión de minutos y empiezan a oxidarse los aceites, porque el agua es un oxidativo. Empiezan a oxidarse los aceites y empiezan a hincharse las pelotitas y al final se pueden formar tapones en nuestro plato digestivo y no es lo que queremos. Queremos un gel, no queremos pelotitas de goma. Queremos un gel que nos facilite la salida de las heces. Y queremos aprovechar el omega, que tienen esas semillas. Y si lo oxidamos no van a llegar ese omega a nuestra parte, a nuestro cuerpo, no va a ser absorbido, ¿de acuerdo?
Por eso aconsejo siempre recién molido, cualquier semilla. Yo aconsejo mejor la linaza, lino dorado, pero cualquier semilla recién molida, meterlas en el batido, en el yogur, en cualquier licuado y tomárnoslo rápidamente, ¿de acuerdo? Facilita mucho. Además, si lo hace la gente con asiduidad, va a notar una diferencia brutal a la hora de ir al aseo. Me están diciendo que cuanto mejor comen es cuando más van estreñidos. Vamos a ver. Es posible que cuando hemos comido siempre de una manera inflamatoria tengamos el colon inflamado y por lo tanto el colon cada X tiempo, y además sabemos que es un colon inflamado porque no vas al aseo normalmente con cierta regularidad, sino que a lo mejor vas un día muy blando, otro día vas muy duro, otro día no vas, otro día sí que vas 2 veces. Eso significa que no está regulado y que son inflamaciones del colon. Cuando uno come mal o no come adecuadamente, incluso come alimentos que le inflaman, como puede ser el cacao, el chocolate, en estos casos con azúcar, cuando pueden tomar un par de cafés que también suelen ser inflamatorios, cuando además toman otro tipo de alimentos que inflaman, picantes o cosas así que inflaman nuestro colon, claro que al inflamar el colon se resiste y sale y empieza a moverse. Pero cuando comemos bien, el colon se relaja porque ya no tiene esa inflamación y parece que vamos a ir más estreñidos. Entonces, de esa manera lo que tenemos que hacer es, por un lado, los lavados de colon, que nos va a facilitar que el colon se limpie y, por tanto, va a empezar a funcionar mucho mejor, va a estar como nuevo. Por otro lado, vamos a tomar batidos donde vamos a hacer la mezcla de fibras, donde en ese batido que vamos a poder merendar o almorzar, vamos a introducir una leche vegetal donde vamos a poner unas hojas verdes, espinaca, rúcula, canónigos, podemos poner 2 cucharadas molidas, recién molidas de lino, linaza o sésamo, ¿de acuerdo? Chía, y ponemos una ciruela seca o ponemos unas pasas secas, introducimos una fibra. Un buen batido está espectacularmente bueno, nos lo tomamos y eso nos va a facilitar que nuestro cuerpo se regule. Con una alimentación rica en fibra, durante un tiempo tiene ese desfase alimenticio, lo que hemos conseguido pues es que el cuerpo que estaba inflamado y por inflamación haya sido el aseo, que se desinflame y el colon se relaje. En ese momento hay que ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Hay que utilizar batidos ricos en fibra, con una alimentación rica en fibra durante un tiempo para regular. No lo dejemos, si comemos bien, pero no vamos al aseo, tenemos que ponernos en manos de alguien que nos ayude, ¿de acuerdo? No lo dejemos, aunque comemos bien, comer bien no soluciona todos los desfases, por lo menos de un día para otro. Y pueden haber desfases hormonales o pueden haber un problema metabólico o un problema físico que nos estamos dejando pasar. No vamos a dejar pasar ningún problema. Si nos hemos puesto las pilas para hacer funcionar el sistema, vamos a ir al 100% y vamos a trabajar a tope. También es posible tomar citrato de magnesio o carbonato de magnesio para ir al aseo. Hay personas que mejor le va el citrato, personas que mejor le va el carbonato. Siempre ponerse en manos de una persona que le aconseje las tomas, el tiempo, cuánta cantidad, a qué hora hay que tomarlo, cuándo comer las frutas, qué frutas comer que estreñen, qué frutas comer que no estreñen, porque si uno va estreñido y come frutas que estreñen, pues imaginaros, estáis todavía empeorando el problema, aún es peor el problema. Luego hay maneras de comerse las frutas, ¿de acuerdo? Detrás de las comidas no facilita más que unos gases, que se produzca metano, que se fermenten los azúcares. Las frutas hay que comerlas siempre fuera de horas, hay que ayudar siempre a que la fruta se absorba sola dentro de nuestro aparato digestivo y de esa manera facilitamos la salida de todo, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar el estreñimiento, pero la única que no se debe de hacer es tomar laxantes, y menos de manera continuada, ¿vale? Pues bueno, yo creo que dentro de 15 días, si no pasa nada, y Dios quiere, voy a hacer otro seminario, el seminario de cada 15 días, el seminario que va a hablar sobre el tema del ejercicio. Es un tema también que no lo he comentado mucho, pero también lo podría haber comentado en el tema del seminario del estreñimiento. Las personas que están mucho tiempo paradas, mucho tiempo que no se mueven, que no tienen un trabajo muy sedentario, tampoco facilita que el colon se mueva, tampoco facilita que el abdominal se mueva. En el tema del ejercicio voy a explicar un poco también que se puede hacer en casa, no hace falta irse a un gimnasio, que se puede, veis la fotografía del chico, que se puede hacer en casa sin ningún problema y que se puede incluso dedicar 10-15 minutos al día para hacer un ejercicio en tu casa, un ejercicio de fuerza o de alta intensidad que llamo,
donde nos va a facilitar, por un lado, que se mueva nuestro abdomen, nuestros músculos abdominales, que son los que al final hacen el empuje para salir las heces, no lo olvidemos. Y por otro lado, nos va a mantener en estado energético, porque el ejercicio nos mantiene energéticos, hace que absorbamos mejor el calcio, porque con una masa muscular más grande, los huesos absorben más calcio. Es muy inteligente el organismo. Cuando tengo un músculo que va a hacer una resistencia, aguantar un peso, nuestro músculo necesitará tener un buen cimiento, que es nuestros huesos, y por tanto se va a absorber más niveles de calcio. El hueso es, bueno, no solamente es calcio, pero el hueso es importante trabajarlo de toda tu vida. En el momento en que tú pierdas masa muscular, vas a perder la masa ósea. El tema de las hormonas hacen que tú absorbas más calcio o menos calcio. Todo es importante. Entonces, es un equilibrio de toda tu vida que tienes que estar siempre haciendo un ejercicio diario, llevando unos hábitos saludables toda tu vida. Cuanto antes empieces, mejor, porque menos problemas vas a tener. Pero es un tema de hábitos, es una pedagogía, como digo yo. Las personas deben saber para poder elegir qué hacer en su vida. Entonces yo siempre digo, si una persona lo sabe pero no quiere hacer nada, pues es su responsabilidad, pero nadie le va a poder quitar que sepa lo que tiene que hacer. Y os aseguro que la gente que sabe lo que tiene que hacer en un momento dado, su conciencia no le permite hacerlo todo mal. Y del todo mal, ¿de acuerdo? Dentro de 15 días hablaremos del tema del ejercicio. Daré unas pautas para poder hacerlo en casa a gente que no puede salir, hacer ejercicio por la mañana temprano o a última hora trabaja muchas horas y hasta la noche no puede llegar a casa. Pues 15 minutos por la mañana o 15 minutos a última hora del día, siempre aconsejo por la mañana, os va a ayudar y voy a dar unas pequeñas pautas para poder hacer esos ejercicios en casa. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme atendido, siempre agradeciendo muchísimo que estéis ahí detrás, que estéis apoyándome. Luego estos vídeos, cuando los podáis ver, si no, la gente que no ha podido conectar hoy por cualquier motivo, los podrá ver después en diferido. Y bueno, como siempre digo, estoy aquí para que suméis salud. Es mi lema. Todos los días tenemos que ir sumando y sumando salud. Os agradezco mucho que hayáis estado ahí y que me apoyéis y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.